Primera de Reyes, capítulo 19. Me indica con amén cuando lo tenga. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18, aunque no vamos a estar leyendo todo en este momento, toda esta escritura, pero específicamente vamos a ver el versículo 10. Vamos a comenzar a leer el 10. Vamos a considerar todos los versículos, pero ahorita solamente vamos a leer Primera de Reyes o Primero de Reyes 19, versículo 10, que dice así la palabra de Dios. Él respondió: he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas. Gracias por el privilegio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Mientras estábamos en esta pandemia, cerrado el templo, transmitiendo los mensajes por este medio, siempre me acostumbraba que iba a decir: tome su asiento. Y ahora que tengo que decirlo, lo pienso antes de decirlo. Hasta que los veo y digo: entonces sí es verdad, aquí están, tome su asiento. El domingo pasado tuve como que me dio un laguna ahí de ese momento mental de que lo digo o no lo digo. Pero bueno, gusto en verle aquí en presente, y pues queremos, ¿verdad?, que Dios hable a nuestras vidas de una manera especial. Miren, en esta parte, en este episodio, vamos a encontrar una triste historia, un triste episodio sobre la vida de Elías. Todo lo que hemos estado considerando desde el capítulo 17 hasta hoy, vemos a un profeta valiente, un profeta temerario, un profeta que no le temía nada, obediente, de fe, paciente. Pero ahora llegamos al punto donde su humanidad se desploma, se desploma mostrando su humanidad. Es triste este episodio, pero aquí nos muestra una vez más que Elías era un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, pero era hombre, no era Dios, no era un ángel. Tenía sentimientos, tenía emociones. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a tratar este episodio triste en la vida de Elías. Pero no es todo triste. Es triste por la forma que él decae su fe, pero lo hermoso es cómo Dios se manifiesta. Por eso en esta ocasión, en esta serie que hemos estado hablando durante estos domingos, Elías, mi Dios es Jehová, hoy vamos a estar mirando el milagro de aliento. El remedio seguro al desánimo. Vuelvo a repetirlo. El milagro de aliento. El remedio seguro al desánimo. Nos dice el versículo 1 y 2 de esta historia, en el capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Acordémonos de la historia. No fue la semana pasada. La semana antepasada fue cuando Elías tuvo el enfrentamiento contra los profetas de Baal. Desafió a los profetas de Baal. Hicieron un holocausto los profetas de Baal y Elías, y sabemos que la victoria fue sobre Elías porque Dios, Jehová de los ejércitos, respondió con fuego. Pasaron después el milagro de la sequía, ¿se acuerdan? El milagro de la lluvia. Pero ahora
no se sabe. Jezabel no estaba en esos contornos, porque si Jezabel hubiera estado en Israel o en Samaria, cuando Elías mata a los profetas, no lo hubiera permitido. Algunos creen que andaba en Fenicia, de donde era ella, había hecho un viaje, no sé, o en Israel. Lo importante aquí es que no estaba ahí. Entonces, cuando ella regresa de ese supuesto viaje, Acab, ya todo desanimado, desalentado, le da aviso a esta mujer dominante, esta mujer malévola, esta mujer diabólica, de lo que había sucedido. Lógico, ella se enoja en gran manera y hace una amenaza como tal mujer malvada que era. Una amenaza donde le manda un mensaje al profeta Elías que de allí, porque para el día de mañana, así como él cortó las cabezas de sus profetas, ella iba a cortar su cabeza. Esa era la amenaza. Y vemos que esta amenaza estaba, verdad, tremendo, porque no era cualquier mujer, recuerde. Ella era la que reinaba en Israel, en Samaria. El rey nada más tenía la corona, pero nada más de adorno, porque la que dominaba y controlaba era Jezabel. Usted vea la historia y se dará cuenta de ello. Pero vemos aquí esta amenaza. Y mire, es interesante que tan malvada era que su enojo era tanto que se olvidó de quién era Elías. Se olvidó de las hazañas que Elías había hecho. Pero a ellos no les importaba, así es el mal, así es el diablo, siempre buscan la forma. Pero miren, hay muchas clases de amenazas que usted y yo podemos tener. Elías no es el único que recibió amenazas. A través de la Biblia encontramos personas que han recibido amenazas de parte de enemigos, de parte de personas malvadas. Pero aplicándolo a nuestras vidas, podemos decir lo siguiente: no importa de dónde venga la amenaza, no importa la persona que nos amenace, nosotros tenemos una confianza, tenemos una seguridad, porque la palabra de Dios en Romanos 8:31 nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Elías sabía eso, pero en ese momento se debilita. En ese momento, como nos dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué sorpresa tan grande! ¡Qué sorpresa! Elías, el profeta de fuego, el profeta valiente, el profeta que no le tuvo miedo a un rey y a 450 profetas de Baal, ahora se atemoriza por una mujer. Pero acuérdese, no era cualquier mujer. Algunos hombres hoy en día se atemorizan de la esposa. Y digan amén los hermanos. Ahora esta mujer no era cualquiera. Vuelvo a repetirlo. Era malvada. Era fuerte. Era diabólica, bruja. Tenía pacto con Satanás. Era una sacerdotisa de Satanás. Tenía poderes diabólicos. No era cualquier mujer. Pero de todas maneras, a Elías se le olvidó quién era Dios en ese momento, mirando otra vez su humanidad. Hasta el momento yo miraba a Elías como intocable, impecable, un hombre perfecto, un hombre ejemplar. Pero aquí lo veo que se desborona, aquí lo veo que se atemoriza, aquí veo que se le da miedo. Por eso Elías cayó aquí. Pero aparte del temor, una grave actitud que Elías cayó fue lo que se llama la autoconmiseración. ¿Qué es esto? Es cuando la persona entra en una emoción. La autoconmiseración es una emoción patética, una emoción que nos miente, exagera las cosas, nos lleva a las lágrimas, cultiva en la mente de la persona una mentalidad de víctima. Él cayó en eso, porque si se da cuenta, dice el versículo, la última parte del versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, se estaba haciendo la víctima. Cuando muchos caen en el desánimo, cuando muchos caen en la depresión, es porque muchas veces se victimizan ellos mismos. No todo el tiempo, pero algunos de los casos. ¡Qué sorpresa! Miramos, después de un día de camino, dice la Escritura, que llega, se sienta y expresa el triste argumento de desaliento que él tenía. Ahora, mire, no importa, volvemos a aplicarlo a nuestra vida. El peligro en el cual nos hallamos, recordemos que Dios es nuestro ayudador. No temamos lo que pueda hacernos el hombre, así dice la Escritura. Elías sabía eso. Y si nosotros comenzamos a acusar a Elías de cobarde, de dilucho, tengamos cuidado. Porque ¿cuánto de nosotros nos hemos desanimado? ¿Cuántos de nosotros hemos decaído? ¿Cuántos de nosotros después de una gran victoria, después de una gran bendición, venimos al desánimo? Elías no es el único. Yo creo que usted y yo varias veces hemos caído en esa situación. Un dato que no se aplica a todos, pero sí casi a la mayoría de los pastores. Se dice que es común que los pastores los lunes caen en desánimo. Después de haber tenido un servicio el domingo, aunque haya sido maravilloso, aunque haya sido glorioso, el lunes es un día donde el desánimo llega. Y déjeme decirle la experiencia personal, es verdad, y no soy el único. No, a veces no se explica por qué sucede esto. No nos explicamos, yo no me explico a veces sí, pero a veces no me explico. Pero sucede. No estoy diciendo que todos los lunes, ¿verdad? Porque entonces el lunes sería un lunes negro para los pastores, ¿no? Aún dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Aún en los lunes usted se va con ganas a trabajar. ¿Verdad que no? En fin, pero todos hemos tenido periodos de desánimo. Y no uno, muchos. Entonces no aplastemos al pobre Elías. Elías nada más tuvo uno, que nos cuenta la Biblia, y no creo que volvió a tener otro. ¿Cuántos hemos tenido nosotros hoy en día? Ahora usted dirá, pastor, pero no nos compare con Elías, mire quién era Elías. Pues déjenme decirle que el mismo poder que operaba en Elías opera también en los hijos de Dios. Porque Jesús dijo que si creyéramos en Él y en su nombre, las cosas que Él hizo, nosotros los haríamos mayores. Amén. Eso lo dijo Jesús. Amén. Entonces Elías no se compara en nada a lo que nuestro Señor Jesús hizo. Elías hizo muchos milagros, pero Jesucristo lo rebasó, lo superó con una cantidad muy grande. Pues Jesús dice que si nosotros creemos en Él y activamos la fe en Él, en su nombre, haremos más señales que las que Él hizo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar a Elías. Elías era hombre, carne y sangre como usted y como yo. Nos dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí que a su cabecera estaba una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías estaba desanimado, Elías estaba por los suelos, por lo tanto decide descansar después de este largo viaje. Elías no solamente estaba agotado, también desanimado, y podemos decir, pobre Elías. Elías es despertado y mientras él dormía, dice que la escritura que alguien le golpeó. Alguien se cree que el ángel le golpea, lo levanta, y se cree que lo golpeó en las costillas, ahí donde más
la gente brinca, ¿verdad? Llega el ángel y le golpea y lo levanta. Y dice, levántate y come. Y de repente Elías voltea a ver, hay unas brasas y había una torta exquisita, que no nos dice la Biblia de qué, pero que estaba exquisita, porque era una comida que el ángel le había preparado. ¿Cómo? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué animal mató? ¿Qué le hizo la masa o lo que haya sido? Lo importante es que era comida del cielo. Era comida angelical, por así decirlo. Y le dice, levántate y come. O sea, le pica y despierta. Dice, levántate y come. Y come. Y quedó tan satisfecho que se vuelve a dormir el flojón. Imagínense que cuando come una buena comida, es lo común que luego se sienta en el sillón y a dormir, a quedar ahí. Dice que por segunda vez lo vuelve a levantar el ángel, le da su piquete otra vez. Levántate, lo mismo que le dice. Ve que Dios no lo juzgó, Dios no le dijo, dile a este desanimado, cobarde, que por qué no tuvo fe. No, Dios le manda al ángel y nomás le dice, el ángel, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuánto era ese largo camino? Tenía que caminar 40 días y ¿qué? 40 noches. O sea, se me da a entender que no hubo descanso en esta travesía. Y volvió a comer Elías. Y dice la escritura, me gusta esta parte. Se levantó pues, comió y bebió. O sea, también el ángel le trajo bebida. Y fortalecido con aquella comida. ¿Qué lo fortaleció? Aquella comida. ¿De dónde venía esta comida? Del cielo. Era comida del cielo. Comida de Dios para Elías. Y con esa fortaleza que esa comida celestial le dio, caminó estos 40 días y 40 noches. Así, y le da una orden. Vete al monte Horeb, el monte de Dios. Porque Dios había tenido un plan. Imagínense, desanimado, deprimido Elías, emprende el viaje fortalecido por Dios a través de esa comida que el ángel le preparó. ¿Puede usted imaginarse caminar 40 días sin parar? Porque nos da el texto a entender que se caminó 40 días, 40 noches, parece que no descansó. Y desanimado todavía. ¿Usted cree que la comida le dio ánimo? No. La comida nada más le fortaleció su cuerpo, pero su ánimo no. Porque nos dice la escritura en el versículo 9, y ahí se metió en una cueva. O sea, llega, después de 40 días y 40 noches, llega al monte de Horeb, y dice, y donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero antes de entrar a este punto, es importante que nosotros entendamos que tenemos que descansar. Es importante descansar. Y mayormente cuando lo hacemos en Dios, ya que de esa manera Dios proveerá los medios para ayudarnos a seguir adelante. Dios no nos deja solos. No importa cuán largo sea el viaje que Dios nos ha traído, o cuán largo el viaje que nos espera todavía, o que tenemos que llegar. Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios nos va a ayudar a llegar al monte de Él. ¿Cuánto nos falta para llegar al cielo? Puede ser 40 años o 40 siglos, no lo sé. Pero déjeme decir
decirle, si nosotros obedecemos a Dios como Elías, aún estando en esa situación de desánimo, de depresión, Elías obedece a Dios y hace esa caminata tan larga. Pues déjenme decirle, no importa cómo usted y yo nos sentamos, no importa nuestro ánimo, lo que importa es saber que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que suple nuestras necesidades, un Dios que no nos va a dejar nunca solos. Y si a veces estamos solos, no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros nos alejamos de Dios. Recuerde la ilustración: entre más cerca del fuego, más calor hace; entre más lejos, menos calor. Y por eso mucha gente está en frialdad, porque están súper alejadas de Dios. Pero el que se acerca más a Dios, el que está en comunión con Dios, tiene esa bendición de la presencia de Él, que lo fortalece, que lo anima y le da el poder para vencer. No importa las pruebas, las circunstancias negativas que se atraviesen en nuestro caminar. No sabemos cuánto más vamos a caminar en esta tierra, pero así como Dios fortaleció a Elías, Dios también nos fortalecerá a nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, no se desanime, no se desanime. Hay que seguir adelante obedeciendo a Dios. Amén. Volviendo a la historia de Elías, entonces llega, se mete a la cueva, pasa la noche y viene Jehová y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ve cómo Dios es tan bueno. No le dice: hey, tú, debilucho, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste en mí como antes? Nomás lo hace, lo confronta. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta cualquiera, era una pregunta que iba a impactar la vida de Elías, porque Dios lo que quería es que él sacara lo que sentía. Por eso es bueno deshogarse, es bueno contarle a Dios lo que sentimos. Y si tiene personas de confianza que sean espirituales, es importante también confesarles o platicarles nuestros problemas. Eso ayuda mucho a poder salir de un estado negativo cuando nuestras emociones son dolorosas, cuando nuestras emociones no las podemos controlar y nos afectan de tal manera. Es importante deshogarnos con Dios. Por eso, cuando usted esté desanimado, cuando usted esté deprimido, acuérdese que Dios le pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Póngale al final su nombre. Que si Dios le dice: ¿qué haces ahí? Y ponga su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Elías comienza a hablar. Elías comienza a deshogarse. Elías comienza a expresar lo que sentía. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han mandado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Recuerde que el mejor refugio que podamos buscar es Dios. Dios conoce nuestra situación. Dios no ignora lo que usted y yo estamos pasando. Dios conoce totalmente lo que usted y yo estamos pasando. No estamos solos. Amén. Aun cuando han pasado días, aun cuando han pasado meses, años, eso no significa que Dios se ha olvidado. No, de ninguna manera. Él va a actuar cuando considere que el tiempo es oportuno. O sea, Dios actúa al tiempo oportuno, no cuando nosotros queramos, no cuando Elías quería. Imagínense, Elías quería la intervención de Dios, pero ¿cuánto sucedió? ¿Cuántos días pasaron? 40 días y 40 noches sin Dios ministrarle, sin Dios manifestarse. Le manda el ángel le da la comida, le ordena dónde ir, pero pasaron 40 largos días y Dios no le habló. Elías llega al monte y aquí es donde Dios viene y le hace esas preguntas: ¿qué haces aquí, Elías? Y mire cómo Dios le contesta. Versículo 11 y 12. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego
un silbido apacible y delicado. Aquí vemos tres tremendas señales. Primero, vemos que Dios le ordena a Elías que se prepare y que saliera afuera porque la presencia de Dios iba a venir. Pero antes de que Elías saliera, dice aquí que vino primero ¿qué? Un viento. Un viento, dice un grande, no un cualquiera, dice un grande y poderoso viento. ¿Cuántos han estado alguna vez ante un grande y poderoso viento? Yo creo que no. Los mentados famosos vientos de quién? De Santana. Según un diácono que por aquí está, un amigo que antes le llamaban de Satanás. Los vientos de Satanás. Pero después le cambiaron a Santana. Ese Satanás a Santana, ¿no? Para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Pero eso no se compara. Eso no se compara a este viento. Porque dice, tanto era la potencia de este viento que rompía los montes. Cualquier monte llegaba el viento y lo rompía totalmente. Y aparte, bueno, dice, los montes están compuestos de tierra, de hierba. Pues también dice que también rompía, ¿qué? Las peñas delante de Jehová. Si ese viento, ahí iba, pero ahí no iba Jehová. Porque dice la Escritura, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Usted cree que Elías iba a salir afuera de la cueva al ver ese viento? Cuando miró el viento se esperó. Y por si fuera poco, dice después que después del viento, un terremoto que sacudió ese lugar, esa cueva, todo ese lugar. Pero aclara, pero tampoco Jehová estaba en el terremoto. Tercer señal, y tras el terremoto, un fuego, que me imagino que ese fuego quemaba todo lo que había dejado lo demás. Pero dice, Jehová tampoco estaba en el fuego. ¿Se acuerda cuando Dios se apareció a Job? ¿En qué se apareció a él? En un torbellino. Cuando se apareció en el monte de Sión, de la ley, con truenos y relámpagos y temblaba. Hasta ahí viene ese canto. Y ya voy a empezar a cantar. ¿Cuántos extrañaban mis cantos, no? De la capela. Ni a capela, nomás lo recito. Ya ve por andar diciendo, ya se me olvidó. Cuando dice, la gloria de Jehová cayó en el ¿qué dice? En el Sinaí. ¿Están mis cantantes? No, tan peor que yo. También yo me salió una parte. La gloria de Jehová cayó en Sinaí. Aquel monte temblaba porque Jehová estaba ahí. Entonces era común esperar que Dios apareciera en un viento, sí, de esa magnitud, en un terremoto de esa magnitud y en un fuego de esa magnitud. Pero dice que Jehová no está ahí. Ya hasta el final, tras el fuego, un silbido apacible y delicado. ¿Sabe qué? Muchas veces queremos que Dios nos hable sobrenaturalmente, a través de un viento. No creo que quiera un viento de eso, ¿verdad? Menos terremoto y menos fuego. Con formidables demostraciones queremos que Dios nos hable. En visión, que aparezca Dios en ese caballo, Jesús en ese caballo blanco, como dice Apocalipsis. O que aparezca un ángel luminoso que nos encandile todo. O que algo suceda sobrenatural. Que oigamos la voz de Dios audiblemente, que nos haga estremecer. Así quisiéramos que Dios se manifieste. Pero ¿sabe qué? En el nuevo pacto, Dios se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es, se manifiesta a través del Espíritu Santo, hablando en nuestro corazón. Amén. Amén. Hablando a través de su palabra. Amén. No espere la voz de Dios como algo formidable, con demostraciones sobrenaturales formidables. Queremos oír la voz de Dios, hay que leer su palabra y hay que orar y Dios habla a través de él. Amén. Amén. No espere el viento, no espere el fuego.
Ya el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. ¿Qué oyó Elías? El viento, el silbido, pasivo y delicado. No un silbido que lastimaba, un silbido pasible y delicado. Cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo que le había dicho Dios a Dios ya. Anteriormente Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice lo mismo. Otra vez le pregunta y lo vuelve a repetir. ¿Qué haces aquí, Elías? Y aquí es donde viene lo hermoso. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios no lo reprende, ¿verdad que no lo reprende? ¿Podría Dios reprenderlo? Sí. Si usted fuera Dios, pero no significa que es Dios, para nada, ¿verdad? No va a decir, el pastor anda diciendo que somos dioses, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos Dios, ¿qué le hubiéramos dicho a Elías? Uy, usted ya se imagina. No, me voy a esperar porque ya lo veo en sus ojos. Se lo hubieran comido vivo. Lo hubieran eliminado. Habían hecho que descendiera fuego y lo consuma. Pero vemos el Dios tan bueno, tan maravilloso, que Dios no le restrega en su cara su debilidad, sino que le dice, levántate. Y vete a hacer esto, vete a ungir a Hazael, vete a ungir a Jehú, y vete a ungir a Eliseo, porque tu tiempo aquí ya llegó, ya te termina. Bueno, no dice eso, pero después vemos que sucedió así. Hazael era rey de Siria, el nuevo rey. Que este hombre, cuando lo ungen, va y mata estaba enfermo el rey y él se queda como lugar. Jehú viene siendo un general de Israel que se rebela, mata a Acab y mata a la malvada Jezabel. Y mata a toda la descendencia de Acab, como profetizó Elías. Después lo ve en la historia cuando lo profetiza. Profetiza Jehú. Y destruye la adoración a Baal, este famoso Jehú. Entonces era su última misión en este momento, aunque todavía hay más historia. Pero aquí Dios le da la obra. Miren, creemos que la experiencia que Elías tuvo según los versículos anteriores, levantó al profeta. Dios le había hecho libre. Dios lo había levantado. Amén. Sin nada más que decir. Solamente su presencia fue suficiente para levantarlo. Ve, hermano, ¿cuál es la solución al desánimo? ¿Cuál es la solución a la depresión? La solución es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Si yo busco la presencia de Dios, si yo leo su palabra, eso me va a levantar. Porque su palabra tiene poder y la presencia de Dios tiene poder. Aquel Elías no recibió de Dios una exhortación, no recibió una palabra así, nomás le dijo, levántate, y le da una orden más. Y Elías al momento se levanta. Dios le encomienda a Elías esta nueva visión. Tenía que ungir a estas personas. Dios le garantiza a Elías que no estaba solo y que con él iba a haber 7,000 personas que no habían adulterado con Baal. Qué hermoso es ver a Dios obrando de esa manera. A un profeta que merecía esta oportunidad segunda, sí,
No, Elías era hombre como usted, como yo, sujeto a las mismas pasiones, a los mismos deseos, a las mismas debilidades. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que Elías solamente conocía a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero nosotros tenemos más ventaja que Elías, porque nosotros no solamente conocemos a Jehová, conocemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a poder vencer, a levantarnos en medio de la necesidad, del desánimo, de la tristeza o cualquier situación caótica que usted y yo nos encontremos. Dios es fiel, Dios levanta, Dios ayuda. No estamos solos. Y cuando se sienta solo, acordémonos de esta palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Ernesto? ¿Qué haces aquí, Salvador? ¿Qué haces aquí, Manuel? Recuerde esa palabra de Dios. Recuerde que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dale gloria a Dios, que Dios Por eso, mire, ya para terminar, en la vida cristiana hay muchas victorias como derrotas. ¿Cuántos han tenido derrotas? Amén. Amén. Escuche bien, ¿cómo lo digo? Quiero que en la segunda, quiero demostrar que en verdad sí las ha tenido. ¿Cuántos han tenido victorias? Amén. Así sí se les creo. Que hubiera sido de inversa, entonces me ponen triste. Tenemos victorias, tenemos derrotas, pero más han sido las victorias en Cristo Jesús. Amén. Elías tuvo más victorias que derrotas. Si hemos fracasado en algo, no debe ser la razón para dejar de servir a Dios. Hay que seguir sirviendo a Dios, no importa que hayamos fracasado. Recordemos que abogado tenemos y Cristo nos perdona su sangre preciosa. Nos levantamos otra vez para hacer su voluntad. Habrá más oportunidad para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Corintios 4, 7, 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a fracasar a veces, vamos a perder batallas, pero no la guerra. Pero tenemos este tesoro, tenemos esta salvación tan grande, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder seguir adelante. Y no importa las batallas que todavía estemos por enfrentar, Dios a nuestro lado nos llevará a la victoria, porque en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Amén. Por eso, gloria a Dios por este profeta llamado Elías, que Dios nos enseña a través de él que se puede ser valiente, pero también se puede ser débil en cierta manera. Pero Dios se manifiesta, Dios se levanta. Y mi hermano, mi hermana, cuando estés desanimado, cuando estés desalentado, acuérdate que Dios te dice: ¿qué haces aquí? No estás solo. Yo estoy contigo. Y tú conmigo. Tú y yo vamos a ganar cualquier situación que nos encontremos. Gloria a Dios. Y vamos a alabar al Señor. Hay un canto que mi esposa hemos preparado. Y vamos a Gloria a glorificar el nombre de Dios. Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. No sé si se va a poder en la pantalla, pero de todas maneras, gloria. Gracias. Adoramos. Usted, Señor. Empieza a alabar al Señor. Te alabamos, Padre. Hay poder en el nombre de Dios. Te glorificamos, Cristo. Te adoramos. Digno de Padre. Tú eres Dios. Te alabamos, te glorificamos, te damos Santo. adoración. Santo eres Dios. Aleluya. Oraciones alimento, Aleluya. nunca vi injusto
sigue recibiendo la gloria, la alabanza y la adoración, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Dios les bendiga y que tengan una semana en victoria. Amén.